Tengo a Mercedes Cedeño, ella es ecuatoriana y es analista política. Mercedes, bienvenida a Panamá y buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Bueno, Mercedes, ¿cómo está la situación en Ecuador? Esta situación llamada por el presidente de que el ejército esté al control del país, ¿cómo se está viviendo tanto en Guayaquil como en Quito? Bueno, en este caso, tal cual es de conocimiento público internacional, el presidente ya ha aceptado que existe un conflicto armado interno, lo cual ya escala dentro del nivel de riesgo que estamos corriendo los ecuatorianos en todas las provincias, sobre todo resaltando el área costera a un nivel prácticamente de 4. En este caso, ahora nos mantenemos con un decreto que es la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para la recuperación del orden. Y como ya también se lo ha mencionado, en este caso ya hay una denominación directa de alrededor de 22 organizaciones delictivas que eran los GDO, que ahora pasan a ser a grupos terroristas por parte del Estado del Ecuador. En este caso, el día de ayer, lamentablemente, hemos vivido una situación histórica e inédita porque ocurrieron más de 30 incidentes dentro de diferentes territorios antes, durante y después de la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Hay toque de queda en Ecuador ahora mismo? Sí, en este momento nosotros nos encontramos el día lunes con un estado de excepción por 60 días, decretado por el presidente, donde existe un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. El decreto del día de ayer, donde se denomina prácticamente a los GDO ya como grupos terroristas y también se pide la intervención directa de las Fuerzas Armadas para la recuperación del orden en Estado Nacional. Sí. Básicamente lo que a nosotros nos hace un llamado interno y sobre todo también los acontecimientos que pudieron ver a nivel nacional e internacional sobre la toma del canal de televisión de TC en Guayaquil, así como los diferentes disturbios y el colapso de la movilización en la capital, en Quito, Sí. lo que ahora nos mantiene en este estado por 60 días. Bueno, la pregunta es, ¿hay solución? Es decir, realmente, ¿qué le ha dado tanto espacio a estos grupos criminales? Bueno, pues en este caso nosotros tenemos tres claves para entender este conflicto armado y sobre todo el nivel en el que ahora se encuentra Ecuador. El primero es que durante la época de los 90 nosotros estábamos como una plataforma de tránsito. Ahora Ecuador es uno de los territorios principales de distribución para el crimen organizado transnacional. Sí. En este caso, nosotros también estudiamos y tenemos que hacer un llamado. El año pasado, el año 2023, cerramos como país con los índices más altos de violencia, criminalidad y asesinatos de la historia, aparte de que fue el año electoral más violento. Tuvimos el asesinato de un candidato presidencial, de autoridades. Y una clave muy importante para entender este conflicto armado es lo que está sucediendo en la provincia de la frontera norte de Esmeraldas, que justamente colinda con la zona de Colombia. Sí. ¿Por qué? Dentro de la provincia de Esmeraldas ya existían este tipo de disturbios durante todo el año 2023, donde ya este territorio pasa a ser un santuario y las fuerzas del orden han perdido totalmente los esfuerzos para poder recuperar. Es así que se mantienen incluso GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador, como la prefectura de Esmeraldas, quienes desde el mes de noviembre del año pasado ya se encontraban en teletrabajo, lo cual ha sido una modalidad Wow. recomendada por el Ministerio del Trabajo el día de ayer a todas las instituciones públicas y privadas del país para poder salvaguardar la integridad. En este caso particular de la provincia de Esmeraldas, la toma de la decisión se dio desde este GAT provincial por la falta de garantías, debido a que varios de sus trabajadores, así como también su máxima autoridad, habían sido amenazados y también hubieron accidentes trágicos donde lamentablemente perdieron la vida. Mercedes Cedeño, José Blandón está con nosotros. Bueno, buenos días, Mercedes. Muy buenos días, José. Le hemos estado dando seguimiento desde hace varios días a lo que está ocurriendo en Ecuador por los peligros que significa para la región. Quisiera corroborar con usted algunas de las informaciones que nosotros disponemos aquí. En primer lugar, nos gustaría que nos confirmara, a raíz de la operación Metástasis que la fiscal general de Ecuador lleva a cabo, se ha descubierto la vinculación del narcotráfico con estructuras del ejército, con estructuras de las fiscalías y con estructuras privadas en Ecuador. Dos, la fiscal ayer, en una valiente intervención, decía que
precisamente era el narcotraficante Pigo el que había dado instrucciones para que la mataran. Y ella decía, vengan y mátenme ahora. Creo que el desarrollo de la internacionalización de la guerra, también porque los carteles mexicanos, particularmente el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, controlan la parte del Pacífico, del tráfico de drogas, pero además intentan controlar en el mercado interno de Ecuador, que es más rentable. De estas cosas que le estoy contando, ¿podría hablarnos de la fiscal, podría hablarnos de estos dos sanguinarios dirigentes de los carteles locales y las alianzas que tienen con los carteles mexicanos? Por supuesto, uno de los cuellos de botella que ha provocado el conflicto armado interno dentro del Ecuador precisamente es la comunicación y socialización del proceso del caso Metástasis de Fiscalía General del Estado, en el cual, como ya lo mencionaste, alrededor de 29 servidores y funcionarios de las fuerzas del orden, de los consejos de judicatura y prácticamente de todos los poderes del Estado se vieron involucrados dentro de una investigación exhaustiva que ha venido llevando la Fiscalía encabezada por Diana Salazar, quien en este momento se encuentra con un nivel de riesgo del 100%. Bueno, María Mercedes, Y diversas amenazas que se han dado con su persona. Mercedes. Directamente, ¿sí? Sí, es que esa unión que parece haber entre órgano judicial, órgano legislativo y narcotráfico. Es decir, el ecuatoriano de a pie se está dando cuenta de esto. Por supuesto, en este momento y sobre todo luego de la visibilización de la toma del canal de TC, los ecuatorianos en este momento están discerniendo un proceso que no viene de hace 4 años, No. ni tampoco viene del último periodo del 2023, sino es un proceso que lleva más de una década donde todas estas organizaciones se han enraizado en el tejido social ecuatoriano a la vista y paciencia de las autoridades por normativas Sí. escuetas, en las cuales también se ha podido visibilizar una precarización de las políticas públicas de educación, de seguridad y de salud hacia los territorios de punto de inflexión, como en este caso son la provincia de Esmeraldas, que es una provincia fronteriza, que ya quejaba este tipo de problemas y ahora, por informes de la policía y de las fuerzas del orden, cuenta con más de 6.000 infiltrados y miembros de los GDO dentro solamente de este territorio. Ok. Bueno, Mercedes Cedeño, analista política desde Ecuador, gracias por este vistazo de la situación de este estado de excepción en el cual se encuentra este país desde ayer, dado por el presidente Noboa.